O sea que hemos pasado de la trayectoria circular a trayectorias en general curvilíneas. Hemos visto que eso puede ser simplemente considerarlo como suma de tramos circulares infinitesimalmente largos y ya está. Tendremos entonces, claro, si uno piensa en eso, tenemos radios de curvatura para diferentes puntos en la trayectoria y vamos a poner un ejemplo de esto. El ejemplo de trayectoria pues va a ser la trayectoria la trayectoria de proyectiles en el vacío. Bajo la acción de la gravedad. Entonces sabemos lo que va a ocurrir, ¿no? Es una trayectoria parabólica. Tendremos una cosa... Por ejemplo, vamos a llamar esto XY. Si lo lanzamos desde aquí, es una cosa. Y vamos a plantearlo en primer lugar. Nos preguntan en este problema, sabiendo, me dicen cómo es G, y me dicen, claro, para saber la trayectoria no solo necesito saber cómo es la gravedad, sino también necesito las condiciones iniciales. O sea, que aquí lo que me están diciendo es que A es simplemente igual a G. ¿Cómo es la velocidad? ¿Cómo es su cero, el módulo, vector, qué ángulo forma? Esas son las condiciones iniciales. Sí, adelante, adelante. Son las condiciones iniciales. Es decir, que con ambas cosas tenemos la trayectoria. ¿Entendido? Y ahora me preguntan, determinar cuál es, un punto el más sencillo, determinar cuál es el radio de curvatura en el punto más alto de la trayectoria. O sea, en este punto que he marcado aquí en rojo, ¿de acuerdo? Ese es el punto más alto y me piden ver, o sea, la pregunta sería, ¿qué circunferencia es la que es tangente a la trayectoria esta parabólica en ese punto? Esto que estoy dibujando, ¿no? ¿Entendido? Bueno, aquí hay veces que este problema lo trato todos los años como ejemplo. A veces lo pongo como ejercicio, o sea, que a veces dejo que los alumnos me contesten, y lo que veo es repetidamente en diferentes, ¿no?, cursos, que no es que sea ese año como lo he explicado, sino que es algo que, bueno, al parecer pues uno tiene en la cabeza de buscar la respuesta por la belleza, iba a decir. Lo cual hacían mucho los griegos, por otro lado, ¿eh? O sea, que no creáis que ahí estamos mal acompañados, ¿eh?, los grandes. Y uno, a veces me he encontrado con lo siguiente, decir, bueno, pues, ¿no?, tal como es esto, pues seguro que la circunferencia va a ser de tal manera que va desde aquí hasta aquí, entonces simplemente voy a tener que ver cuál es la altura máxima, ¿no?, pues medida desde... dividido por 2 y tengo el radio. Esa es, ya digo, no una vez ni dos, sino varias veces. Y esa es la explicación, simplemente la belleza. Es decir, bueno, ¿no? Queda bonito, iba a decir, pero no hay ninguna razón física detrás. Y de hecho está mal. Y si uno lo piensa rápidamente, tiene que estar mal. Ahí es donde uno ve, decir, bueno, tú piensas primero eso, pero luego tienes que darle una vuelta. ¿Por qué? Porque si en vez de poner el eje X a esta altura, yo lo pongo a esta altura, es el sistema de referencia. La trayectoria es la misma, es decir, yo lo lanzo desde más abajo, por decirlo así. Bueno, la trayectoria es exactamente la misma, G. Entonces uno dice, bueno, en este caso tendrías, según ese razonamiento, esta otra. Claro, lo que no pueden ser son dos diferentes. O es una o es la otra. Es una contradicción y ya eso uno dice,
esa forma de pensar no puede ser correcta. Evidentemente lo que hay que utilizar es otra cosa, otra herramienta, que es la que tenemos, la que hemos estado discutiendo. Vamos a ver, sabemos que en el punto más alto de la trayectoria la velocidad es, ¿no?, tiene que tener componente y cero, tiene que ser horizontal. En este. Y por supuesto la aceleración, ya lo puse aquí, la aceleración en el movimiento es siempre la aceleración de la gravedad. Eso quiere decir que en todos los puntos de la trayectoria, este en particular también, tenemos esa aceleración. Muy bien, ¿cómo creéis que podemos descomponer, cómo van a ser las componentes de la aceleración en ese punto más alto? Yo sé que os puedo poner como suma de estas dos, ¿no? Es decir, que por el cambio de, o sea, discutiendo esto, no solo vamos a hallar el radio de curvatura, sino que además, de paso, vamos a decir cómo son los cambios en el módulo de la velocidad. Vamos a ver, ¿qué creéis? Esto me está diciendo que es igual a g. Y justo en este punto, ¿qué dirección tiene la aceleración? O sea, g es perpendicular a la velocidad. Y la velocidad, naturalmente, te está diciendo la dirección tangencial. El eje intrínseco es el tangencial. Por lo tanto, A es únicamente la aceleración centrípeta. La aceleración tangencial tiene que ser cero. ¿Se entiende? Si no, tendría que tener una componente tangencial que sumada a la centrípeta, claro, pero lo que tiene es la dirección precisamente radial hacia adentro, centrípeta. Por lo tanto, sabemos que en el punto más alto, lo cual es lógico, esto es cero. Y ahora nos fijamos qué ocurre con la aceleración centrípeta, que es toda la aceleración. En módulo vamos a tener que en cualquier punto es el cuadrado de la velocidad dividido por el radio de la trayectoria. Esto es g, lo acabamos de discutir. Es decir, que tendremos que r es v cuadrado dividido por g. ¿Pero cuánto vale v al cuadrado en el punto más alto? Fijaos que es un movimiento uniforme horizontal, y un movimiento uniforme es una combinación de un movimiento uniforme horizontalmente y un movimiento uniformemente acelerado verticalmente. Es decir, horizontalmente no cambia la velocidad, la componente horizontal de la velocidad. Eso significa que esta v en el punto más alto va a ser v sub 0 por el coseno de θ. Es decir, que tendremos que r es igual a v sub 0 cuadrado, coseno cuadrado de θ. Ese es el radio de curvatura en el punto más alto. Muy bien. Ahora vamos a otro punto, que no sea, este es el más fácil, el de arriba. Por ejemplo, podemos coger el punto de lanzamiento. La posición del centro de curvatura del lanzamiento.
Uno dice, anda, más. Trayectoria antes no tiene, porque lo estamos lanzando desde ahí, ¿no? Pero aparte, por supuesto, a partir de este punto sí tiene trayectoria. Es decir, que también en este punto tendremos un radio de curvatura. ¿Qué tendremos que hacer? Pues lo mismo que antes. Tendremos aquí G. La dirección tangencial viene dado por la velocidad. O sea que podremos proyectar sobre el eje tangencial un eje perpendicular a él, el eje centrípeto, y ver qué pasa para cada una de estas cosas. La Vamos a ver. ¿Cuál queréis primero? Si queréis el centrípeto. La aceleración centrípeta. Tendremos el módulo de la velocidad al cuadrado. En este caso es, ¿no?, la velocidad de lanzamiento dividido por R, lo que valga. Es decir, que tendremos que preocuparnos a ver qué ocurre aquí. Tendremos que hacer, fijaos que G va a tener las dos componentes. ¿Cuál es la componente centrípeta de G? Ahora simplemente ver los ángulos. Tenemos este y este, o sea que tendremos que el ángulo θ es este. Este es θ. Eso quiere decir que tendremos G por coseno de θ. Es decir, ya tenemos se encuentra a una distancia sobre este eje centrípeto, el centro de curvatura, C. Pero fijaos que ya aquí he dicho la posición del centro de curvatura, no el radio de curvatura, o sea que hay que dar las coordenadas. Hay que decir cuál es la coordenada X del centro de curvatura y la coordenada Y. Pero es fácil, ¿no? La coordenada Y del centro de curvatura, ¿qué tendremos? Menos este R que acabo de hallar, vamos a ponerlo en otro lado. Con un signo menos, porque va a tener un valor negativo, por el coseno, si esto era θ, por el coseno de θ. Y la componente horizontal, pues tendremos R. O sea que ya tenemos las coordenadas del centro de curvatura. En cuanto a lo que se refiere a cómo varía el módulo de la velocidad, pues también nos lo está diciendo, simplemente viendo cómo es la proyección. ¿A qué va a ser igual? Teníamos G coseno de θ. ¿Cómo es la aceleración tangencial? ¿Cómo está cambiando el módulo de la velocidad con el tiempo? G. Mal. Lo siento. Que está mal. Ha dicho G seno de θ y está mal. Sí, que ¿cómo está? Estoy diciendo. ¿Y cómo está cambiando el módulo de la velocidad con el tiempo? Menos G seno de θ. Fijaos que está decreciendo. Fijaos que el eje tangencial, ¿no?, hacia dónde se está moviendo la componente está en el sentido contrario, ¿no? La pelotita se está moviendo hacia allá. Por lo tanto, menos G seno de θ. ¿Alguna pregunta sobre esto?